Les invito a que nos pongamos de pie para agradecer al Señor por este día, que podemos reunirnos y en libertad compartir este momento tan, pero tan especial. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a estar cantando y adorando su nombre en esta mañana. Decimos bienvenidos a los que están desde casa con la radio escuchando. Gracias a Dios se está escuchando bien. Y también a través del www.fmmanantialpatagonia.com. ¿Cuánto tienen el nuevo programa que en vez de WhatsApp es Instagram? Pues no. Telegram, ¿lo tienen? Dicen que funciona muy bien. Yo no lo tengo, pero estamos ya en el aire a través de Telegram y realmente hay, creo que un chat, algo así que bueno, vamos a tener que ponernos estos días a trabajar y en función en cuanto a esto, ¿no? Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Oramos, amado Dios y Padre, en el precioso nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das, estar juntos en esta mañana aquí, un grupo de hermanos, y bendice a los que están en casa. Te pedimos especialmente, Señor, que bendigas a las familias, que bendigas, Señor, a los que no han podido llegar, a los que están todavía con temores, y en medio de esta realidad, triste realidad, pedimos tu gracia para no estar con temor, sino confiados. Señor, que todo lo que hoy hagamos honre y glorifique tu nombre. Extiende tu mano de sanidad y de especial manera te pedimos que obres en las autoridades en eminencia para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a invitar a Elsa, mi esposa, la pastora, que pueda compartir una meditación y ya vamos a cantar. Vamos a estar alabando el nombre de Dios, así que invito a los músicos que puedan estar en contacto. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los presentes. Qué alegría verlos en esta mañana, y también a aquellos que por Facebook, por la radio nos están viendo, nos están escuchando. Quiero compartir solamente 2 versículos en Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 15. Una hermosa palabra que le podemos sacar mucho provecho, y realmente Dios habla a nuestras vidas por medio de ella, por medio de su palabra. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 15, dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermosa palabra del Señor en esta mañana para comenzar esta reunión. Aquellos que tienen las manos caídas puedan levantarlas, los que tienen las rodillas paralizadas también puedan flexionarlas para postrarse delante del Señor con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Realmente cuando buscamos en la palabra del Señor, cuando buscamos en Él, Él nos ayuda a enderezar nuestro camino, a hacer derechas nuestras sendas. Por eso en esta mañana les animo, les aliento, y lo que pasa cuando uno se debilita, cuando uno cae de la gracia del Señor, cuando uno no lee su palabra, no busca su presencia, dice que puede brotar una planta venenosa, diríamos así, ¿no? Que es una raíz de amargura, que comienza como cuando hacemos el germinador en la escuela, ¿vieron? Que el porotito, y comienza a salir una pequeña raíz, y después sale para arriba y sale para abajo, y las raíces envuelven todo el frasco. No sabemos cómo, pero de una manera impresionante. Y así, cuando hay
una pequeña amargura en nosotros comienza a producir eso. Y cuando nos damos cuenta ya nos tiene completamente enredados. Y como hablábamos el jueves, decíamos, ¿y qué pasa cuando uno está enojado? Y comienza a contarle a otro porque necesita desahogarse, necesita descargar. Y sin darnos cuenta estamos contaminando a otros. Que realmente esta palabra pueda ser útil en esta mañana, pueda ser lo que estábamos esperando y a levantar las manos, a doblar las rodillas para el Señor, y es allí donde encontramos su favor. Oramos y luego vamos a estar cantando. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Gracias por esta palabra que tú nos diste hoy, Señor. Gracias porque tú pones en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu toque, Señor, para levantar nuestras manos caídas muchas veces por las situaciones que pasan en nuestra vida cada día. Como tu palabra dice, cada día tiene su propio afán, cada día trae su propia amargura, cada día trae su propio problema, pero solamente en ti, Señor, podemos descansar con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro ser, Padre. Queremos y necesitamos esa paz que solo tú das y que pueda, Señor, ayudarnos a limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, de todo resentimiento, de todo rencor, de toda amargura, para que, Señor, no nos atrape y nos lleve, Señor, a el decaimiento, a la debilidad y al alejamiento de ti. En esta mañana te agradecemos por todo, te agradecemos por el grupo que está en este lugar, te agradecemos por los que están viendo, por los que están escuchando, que pueda ser de gran bendición. No mires nuestras vidas, Señor, porque tenemos fallas, tenemos errores, Señor, somos humanos, Señor, sino mira los corazones y las vidas necesitadas, Padre. En esta mañana queremos también alabarte con nuestra voz, con nuestra canción, queremos adorar tu nombre y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Oh, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, a ti oré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas,
Damos gracias al Señor realmente por esta oportunidad tan hermosa que tenemos. Mis hermanos, el tiempo pasa tan rápidamente y estaba pensando y orando al Señor por la palabra y meditando en esto, una palabra que Juan describe en el capítulo 3, después de hablar del amor, de la transformación y de la gracia del Señor, y dice algo que ha estado en mi mente y en mi corazón. Dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiero que esto esté en nuestra mente. Tenemos todos los medios y todas las oportunidades para poder realmente entender y ver y conocer lo que por la gracia de Dios nos es revelado. Y hoy en día realmente se está cumpliendo la palabra, y por donde quiera que miramos nos está hablando muy de cerca el Señor, que su venida está a la puerta. Pero antes de llegar a esta palabra, quiero con ustedes mirar un poquito más y algunos textos bíblicos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a ir mirando la escritura y observando algunos detalles importantes. ¿Quién no ha leído por lo menos el principio? ¿Quién no ha leído la palabra del Señor? Luego algunos dicen: la leí, pero cuando llegué a Números y allí a Deuteronomio, está bien atractivo, pero después no pude seguir leyendo. Pero aquí el principio es muy claro y dice claramente en el versículo 1 al 5: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. La presencia del Señor allí trae orden en ese primer día. Cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, sabía mucho, pero dijo: tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver, y luego dice no puede entrar. Es decir, le es imposible, porque nació de la carne, carne es, pero lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Y cuando nosotros miramos allí lo que el Señor hace, en ese orden que trae, en el versículo 2 que habla del segundo día, del segundo día, el versículo 7, resalta algo muy importante. Sigo leyendo el 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Formando Dios el mundo, trae orden, y luego forma la expansión, todo lo que existe, allí trayendo en ese orden. Y es interesante lo que sucede al tercer día. Dice claramente, seguimos leyendo el versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Versículo 9: y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra. Y fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Seguimos leyendo, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Amén. Me llamó la atención al leer el orden. El Señor trae orden en esa expansión que Él forma al tercer día. Crea todo lo que tenemos hoy en la naturaleza, se produce hierba, árboles, dan fruto, y siempre dice: y fue así. Allí Dios estaba interviniendo. ¿Qué luz la que brillaba entonces? Porque recién al cuarto día el Señor crea las estrellas, el sol y la luna. Yo me pregunté, ¿qué luz brillaba entonces? ¿Qué luz brillaba entonces? Para preguntarlo. Porque por lógica nos ponemos a pensar, estaba el cielo ya formado. Estaban las estrellas, estaba el sol, estaba todo, ¿o no? Es una lógica de pensamiento. Pero yo me quedé admirado, y no sé si usted se puso a pensar y a leer con detalle. Al cuarto día el Señor crea las estrellas, el sol y la luna. Era como si la tierra era lo único que había. Por lo que aquí está hablando. Dios creó todas las cosas y es soberano, pero en esta expansión nuestra lo crea el cuarto día. ¡Wow! ¿Qué entonces hay otros mundos? ¿Hay otros sistemas? Algunos no duermen para averiguar y tratar de ir a ver si nos llevan a otro lado. Lo que sí revela la palabra es interesante, lo que aquí podemos encontrar. Y me quedé preguntando, ¿y quién entonces vino a traer luz y orden? Sin lugar a duda, el Señor, que es la luz del mundo. Su presencia dividió la luz de las tinieblas. Él estuvo allí presente para traer orden al desorden y para poder adornar, para que nosotros podamos realmente disfrutar de lo creado por Él. Dice, y vamos a llegar a este punto tan interesante al final de este mensaje. En el Salmo 36, versículo 9, vamos a estar mirando lo que allí el salmista dice. Salmo 36, versículo 9. Y es interesante: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice en el capítulo 36, versículo 9: contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz verdadera que alumbra no es otro sino Dios mismo en Jesús, que estuvo en la creación y ya se manifestó para traer orden, y por Él fueron creadas todas las cosas que hoy subsisten. Interesante. Vamos a mirar allí en el capítulo 89 de los Salmos. Los que tienen para anotar, háganlo para después meditar lo hermoso que es compartir del Señor. 89, versículo 15. Y dice así la palabra
del Señor. Salmo 89, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Amén. Bienaventurado. Que podamos sentir el gozo y la felicidad de poder saber que nuestra alabanza sube como un perfume agradable delante de su presencia. Poder entender y comprender que si le alabamos es porque Él nos amó primero y hoy podemos conocerlo y por su gracia estamos aquí. No estamos practicando y tratando con nuestro esfuerzo de alcanzar nuestra comunión con Dios, sino que estamos gozándonos que por Cristo tenemos comunión con Dios. Bienaventurado, feliz el pueblo que sabe esto, porque si no estamos lo mismo que los demás. Pablo en un momento reflexiona y dice que aquellos que no han conocido, no disfrutan esta gracia, es lo mismo que los demás. Pero gloria a Dios que podamos asumir este hermoso y precioso estado de alegría y felicidad conociendo al Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará a la luz de tu rostro. El Señor es la luz del mundo. Él es el que ilumina, Él es el que nos marca el rumbo y su presencia se manifiesta cuando estamos en su presencia. Saulo de Tarso, en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versículo 6, él perseguía a la iglesia. Él entendía, y él lo dice, que lo que hacía era lo correcto en su concepto. Religioso, guardador, tenía confianza de los líderes, tanto religiosos como políticos, tenía el aval. Pero cuando iba al mediodía hacia Siria, camino a Damasco, dice que al mediodía una luz más fuerte que el sol lo resplandeció y era tal la gloria de esa luz que él cayó por tierra. Algunos creen, y yo estoy también, que aparentemente lo que él ha tenido en su vida, porque en los Filipenses en un momento él menciona que dice que si ellos pudieran le darían sus ojos. Por lo visto Pablo habrá quedado quizás afectado en esta parte, un aguijón, algo que le traía problemas en su vista. Allí cayó por tierra y quedó ciego. Luego por la oración fue restaurado, pero algo en él estaba señalado. Dice, por 3 veces le pedí al Señor, pero dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando nosotros tenemos alguna situación nos condiciona. Allí el gran Naamán venía de la guerra victorioso, pero cuando se sacaba el casco, la mancha de lepra lo condicionaba. Y así condiciona nuestras vidas, nuestras debilidades. Por eso, alabado sea el Señor, que por misericordia somos salvos por medio de la fe. No es nuestro, pero es algo inevitable. El alto quiere ser más petizo, el petizo quiere ser más alto. El gordo quiere ser más flaco, el flaco quiere ser más gordo. Y tenemos ese problema que porque el pelo, porque los ojos, porque muchas veces si estamos desconformes en algo estando bien, cuanto más cuando hay un defecto, cuando hay un problema que está presente. Pero aún así, en medio de todo esto, el Señor nos ama. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa luz que lo tumbó, esa gloria de Dios que lo llevó a caer por tierra, era el Señor mismo que se manifestaba defendiendo a María, a José y a todos los hermanos. Él es nuestra defensa. Y todo lo que proviene del mal es para hacer mal. Hay tinieblas, hay oscuridad, mas la gracia de Dios está con nosotros. Y todo lo que está dentro de aquella situación que es contraria, que no es buena, tiene que huir en el nombre del Señor. Leía en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando el Señor se transfigura allí cuando lleva a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al monte. En la boca de 2 o 3 es válido el testimonio, y el Señor respetó todo esto. Y dice que estando allí,
ellos en el monte, aparecieron Moisés y Elías, para darle a ellos confianza que él era el cumplimiento de la ley y de los profetas, porque uno es representante de la ley, el otro de los profetas. Y hay un detalle, dice que su rostro resplandecía, sus ropas eran más blancas que cualquier lavador podía lavar. Allí la gloria del Señor, aún en su naturaleza, reflejaba lo que Dios en su gracia es. ¿Recuerdan cuando baja Moisés del monte después de estar algún tiempo con el Señor allí? No podían, dice, mirar el rostro porque salía luz. Así pasa cuando la presencia del Señor está. Dios nos bendiga a entender esto. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, hay una palabra que con sabiduría de Dios dice Salomón: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Ah, bueno, entonces yo estoy frito. Además, tengo argumento para decirlo: no hay justo ni aun uno. ¿Ah, sí? No, señores, porque por Cristo hemos sido justificados. Y si estamos en Cristo, no es nuestra justicia en sí, sino la justicia de aquel que nos ha justificado, Cristo Jesús. Amén. Si estamos en Cristo, estamos en un proceso cada día de transformación. Y dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por supuesto, mientras estamos en la carne, no somos perfectos. En Cristo Dios nos ve perfecto. Y un día, cuando Él venga, los muertos resucitarán, nosotros seremos transformados y ahí estaremos en la plenitud de esa perfección. Estaremos en la plenitud de su presencia. Y en el capítulo 13 de Proverbios dice algo Salomón también con mucha sabiduría de Dios. Capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Amén a esta palabra. Estaremos en su presencia gozándonos y le podremos ver cara a cara y le daremos gracias al Señor por habernos alcanzado. Y esto irá en aumento hasta que el día sea perfecto y estemos en su presencia. Tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra flaqueza, pero qué interesante es poder saber que un día nos alegraremos por haber conocido al que es la luz del mundo y que nos ha iluminado. Y es interesante esto, porque el Señor, que es la luz del mundo, que vino al mundo, y vamos nosotros a Juan capítulo 1, y allí vamos a leer algunos versículos, porque es Juan que describe de una manera maravillosa este concepto de la luz que vino al mundo. Y luego él también señala claramente que ahora esa luz está en nosotros por su gracia, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Hay una similitud tan grande en aquello que dice en Génesis 1 y lo que dice Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Está en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, ¿qué es? La luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿Qué había en aquel principio? Tinieblas. Pero vino el Señor con su presencia y la tiniebla huyó. ¿Ustedes saben que en las tinieblas la oscuridad no existe? La oscuridad es ausencia de luz. Allí el Señor viene, se dispersa, se va, se esconde las tinieblas, resplandece sobre el mundo, trae orden, comienza a hacer esa expansión que hoy tenemos y que algunos gastan millones y millones y millones de dólares, y es imposible. Hasta de pronto uno tiene alguna duda si llegamos a la luna en el 69 o fue en un hermoso cuadro de filmación de Hollywood.
por algunos detalles que así se observaban, algunos, en fin, son situaciones que a veces quedan dudas porque no está todo y tratamos y procuramos. ¿Por qué tratamos y procuramos de llegar más allá? Porque hemos sido creados por un Dios que está más allá y es algo natural, nato en nosotros. No tenían cohetes y Apolos, pero querían llegar. Y se dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Y hagamos una torre, vamos a llegar a la presencia de Dios. Vamos a decirle a Dios, ¿qué le vamos a decir? Le dirá el vaso al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Gózate por ser útil. Y allí comenzaron a hacer la torre de Babel. Y no había falta de inteligencia. Algunos creemos que los anteriores eran los Homo sapiens. Hay sí, cosas que nos admiramos al ver. Hoy en día se encuentran cosas y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? La capacidad que Dios nos ha dado, yo no sé si en vez de crecer ha decrecido, aunque tengamos adelantos hoy en día. Y allí pusieron la piedra fundamental. Y sobre esa piedra, como querían llegar al cielo, comenzaron a hacer la torre. Al pegar una vuelta le ponían otra a la vuelta, y a la vuelta, y Dios dice, ay, esto sí que... En vez de reconocer, alabarle, porque ya estaba el conocimiento cómo adorar al Señor. Claro que estaba. Abel hizo lo correcto, sabía cómo adorar. Pero Caín trajo papa, verdura, así nomás. O no sé si así nomás, pero a Dios le agradó lo que hizo Abel. ¿Y por qué no aprendió el otro? Más bien en su envidia dijo, salgamos al campo, hermanito, ¿qué te parece? Nos gusta que siempre nos digan palabras, no un mensaje que nos confronte, sino placebos, que nos, vas bien, métele para adelante que vas bien. ¿Que vas bien a dónde? Hay un precipicio, no vas bien. Lo que te hace te va a llevar al fracaso. No, pero, vas bien, métele para adelante. Dios por su palabra es muy claro y nos habla contundentemente y nos confronta. Ciertamente la palabra es clara. Y allí vayamos al campo, mirá, ¿y qué hace? Lo mata. En vez de aprender, lo mata. Tinieblas había en su vida, oscuridad, pensó que nadie lo vio y huyó. Y le dice el Señor, hey, ¿dónde vas? ¿Y tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Cómo que sé yo? ¿Dónde está tu hermano? Y dice, pero Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Claro que sabía lo que había hecho. Estaba confundido, estaba en tinieblas, no había luz. Que Dios nos ayude a poder entender esta parte. Allí, claramente, el Señor, que es la luz, es la vida, estaba allí presente y se manifestó. Y quiero que miremos el versículo 6. Dice Juan capítulo 1 versículo 6 que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De qué luz hablas, Juan? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La luz verdadera que trajo orden al principio, que estaba presente y era la acción en la palabra creadora, ahora venía al mundo. Ahora venía al mundo otra vez a decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, vengan. Pero ¿qué hizo el mundo? Fuera con este, crucifíquenle, no queremos saber nada. Y prefirieron las tinieblas de un Barrabás cruel, asesino, violador y todo lo que usted quiera poner. Es lo peor. Pilato se ocupó de buscar al peorcito para ponerlo en comparación, a ver si reaccionaba después de haberlo castigado al Señor. Porque una cosa era darle una paliza como le dieron al pobre Señor, otra cosa era firmar la sentencia de muerte.
Era un buen político, era inteligente, decía, acá yo no me comprometo. Por eso se lo mandó al otro gobernador que andaba por ahí. Y el otro no se lavó las manos, pero más o menos se pegó un baño. Arréglense ustedes, problema suyo. Y todo lo que hizo Pilato porque era consciente. Por eso el rollo que les tira allí para que lo claven en 3 idiomas bien conocidos, el rey de los judíos. Este es problema suyo. Trata de no comprometerse. Es decir, hago uso del decreto y el compromiso que el César en algún momento hizo con el pueblo romano para que en la Pascua se soltara o se condenara a alguien. Es problema de ustedes. Y no tenía solución y buscó allí castigarlo, y casi ese castigo era para muerte. Por eso la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Qué principio maravilloso y precioso tenemos en el Señor. Pero allí, como estaba, como una caña cascada sacudida por el viento, daba lástima. Algunos no pueden ver la película de Mel Gibson porque les impresiona. Bueno, fue mucho más. Allí estaba el Señor. No les alcanzó con el castigo. No, fuera con este. Queremos a Barrabás. ¿Y qué elige la gente normalmente? Lo vemos en los medios. La violencia, el engaño. Se elige gente que ha engañado y que sigue engañando, y se siguen allí postulando y siguen triunfando. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios y pedirle sabiduría. Fuera con ese. La luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba, pero le dijeron, fuera con ese. Jesús nos invita a nosotros ahora en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Ahora ustedes tienen que proclamar el mensaje de vida y esperanza. Que Dios nos bendiga para poder comprender esta hermosa verdad. Y en Juan capítulo 3, versículo 19, fíjense lo que Jesús le dice a Nicodemo. Capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Hay examen. ¿A quién se le ocurre? ¿No hemos dicho una vez? ¿Y para qué vamos a estudiar? Para que nos evalúen, para que se nos quede, para que aprendamos. Porque ir a la escuela van todos. La pregunta es, ¿por qué no toman examen? Qué capricho, ¿no? Qué ocurrencia. Tristemente los chicos en este tiempo no han tenido examen. No se sabe qué saben. Ya hace tiempo, ¿no? Pobrecitos. Total, Google responde, sí, claro, pero acá está vacío. Google está lleno, pero acá está vacío. Después vienen los problemas de la vida, las situaciones a resolver, y hay que consultar a Google y ahí no están. ¿Cómo solucionar? ¿Cómo enfrentar las situaciones de la vida? Realmente el Señor muestra claramente, esta es la condenación. Estábamos en pecado, estábamos fuera de Dios. Cristo es la solución. Amó de tal manera al mundo. Cristo es aquella serpiente de bronce levantada, la justicia humana del justo Cristo Jesús, levantada en ese asta que el que la miraba no moría. No quiere decir que las serpientes no seguían mordiendo, pero al no morir se la podía matar. Antes no alcanzaban la pica y se morían. Aunque mataran a la serpiente, igual se morían. Pero ahora ya el efecto mortal se corta por la fe, mirando a la serpiente de bronce. El bronce es justicia humana. Era necesario que alguien muriera como hombre para salvarnos. Y así lo hizo Dios, se hizo hombre. ¿Han escuchado noticias llamativas? Porque había dudas, había situaciones que sí, que no, que realmente Jesús no era de María y que qué sé yo.
salió una gran noticia, escrita con letras bien grabadas en piedra. Jesús, hijo de María, en la puerta de una ciudad, donde los que entraban allí bendecían el nombre de Dios por ese Jesús que vino por María, escrito allí. Salió en las noticias. ¿Cuántas cosas más se están confirmando para que entendamos que Dios nos ama y que lo que dice la Biblia es verdad? Uno de los textos del Antiguo Testamento que estaban muy en duda era Isaías 53. No podía ser que Isaías, 700 años atrás, describiera con tanta precisión los hechos que allí relata. No puede ser. No puede ser. Y a Dios le place sonreírse, y un niño en el 72, jugando la puntería unos agujeros que había allí en la montaña, siente que algo se rompe y sube. Y al subir ve jarrones y comienza a buscar que uno... Es como encontrar un sótano. Comenzó a romper y no se daba cuenta que allí lo que había era un tesoro más que oro o que plata y que piedras preciosas. Habían escritos originales antiguos. Y algunas cosas se estropearon, pero algunas se salvaron. Y a Dios le pareció bien que lo que se salvara en esos pergaminos que este niño al desarmar rompió, estuviera prácticamente completo. ¿Sabe qué, no? Isaías 53. Búsquelo por Google, si no lo ha leído por allí, y va a encontrar en la biblioteca de Jerusalén este escrito. Tiene la antigüedad de carbono 14 y tiene la antigüedad de todo lo que usted quiera, pero ¿cambió a la persona que tiene esa actitud? No, sigue lo mismo. Hay evidencia de la gloria de Dios, de milagros, prodigios y maravillas. Hoy podemos entrar y ver a brujos convertidos, ver milagros de Dios que nos sorprende. Pero ¿cuánto dura? Lo que dura una coca. ¡Wow! ¡Qué bueno, eh! ¿Será cierto, che? ¿O será mentira? No, señores, es cierto. Dios es real y sigue haciendo milagros. Dios es real y Él no cambia. Nos dio la vida y su gracia nos sostiene. Yo creo totalmente en su poder y en su gracia, y no hace falta un espectáculo como a veces se hace, emocionando, sino creerle al Señor, porque para Él no hay nada imposible. En la cancha de Huracán, un día de campaña de mucha lluvia, llegué allí a dedo desde Lincoln y me quedé, y la lluvia hizo que muchos se fueran y decía el hermano J.J. Ávila: no se vayan, Dios hoy va a hacer cosas que nunca ha hecho por gracia para confirmar su poder. Pero el agua moja, ¿no? Quedamos pocos y por prudencia, los cables y todo, pues la cancha iba llenándose de agua, nos trasladamos a un lugar bajo de la grada. Y allí dice: felicitaciones los que se han quedado. Mírense, toquen su ropa. Estábamos secos, señores. Veníamos de estar bajo un diluvio. Estábamos secos. Esto lo viví. Dijo: hoy Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a orar. ¿Y qué hacemos cuando decimos vamos a orar normalmente? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Bueno, una costumbre para no desconcentrarnos. Dicen: no, hoy no van a cerrar los ojos para orar. Venimos. Y estaba uno con los 4 dedos mochos. Así. Miren lo que Dios hace. Señor, un milagro creativo. Los dedos le comenzaron a crecer, señores. Lloraba, pataleaba. Dios va a hacer cosas grandes. Venga usted, le dijo una señora bien gordita. Se fue feliz esa mujer. Más vale, ¿no? ¿Quién no quiere adelgazar? Y ella alababa a Dios. Dios hace un milagro. No, baje las manos, agárrese la pollera, le dijo. Y empezó a agarrarse la pollera. Y empezó a adelgazar sin mucho espectáculo. Y quedó una figurita delante de nuestros ojos. Y después, ¿cuántos milagros más? Ese es nuestro Dios. Cuando Él quiere obrar, lo hace por misericordia. ¿Cómo negar su gracia? Por eso los discípulos, por ejemplo, lo vamos a, amén, después de castigarle, los vamos a matar. Cállense, no hablen más. ¿Y cómo podemos callarnos? Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, porque nosotros también fuimos ministradores de esos milagros. ¿Cómo callar? No importa lo que hagan, y de hecho muchos de ellos murieron por causa del Señor, y muchos de ellos fueron destrozados
Por no decir César es el Señor. No, ¿qué es César? Cristo es el Señor. Él es la luz que nos ha iluminado, es la gracia que nos ha alcanzado. No podemos decir otra cosa. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La pregunta aquí del millón es ¿por qué? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Díganme cuando hicimos alguna travesura, ¿lo hicimos para que todo lo vea? Cuando se hace algo medio raro, se hace para... ¿Qué va a pasar si hacemos algo a la vista de otro? Por lo menos, si son conscientes, no van a reclamar. Eso no se hace, hacerlo así. Es correcto lo que tenés que hacer. La Biblia es clara y contundente. Sus obras eran malas. En el versículo 20 y 21 del mismo Juan, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No nos gusta que nos reprendan, no nos gustan que nos digan. Dios es el Dios que es como Padre y nos va a seguir diciendo lo que está mal. Y como Padre tenemos la obligación de decir lo que está mal. Ah, no, pero es un padre, no es un amigo. Esa es la confusión de muchos. Quieren un papá que sea amigo. Búsquenlo a su amigo, que le digan, que le palmen, que hagan lo que usted... Ah, qué bien. Un padre, es más que un amigo. Y esa es la parte que no entendemos. Y es la parte que muchos en la psicología moderna han hecho y han fracasado y hacen fracasar. Te guste o no te guste, Dios nos ayude. Yo hago la comparación en esto y siempre y seguramente le ha pasado a usted. Si es normal, digo yo. ¿A qué profesores recordamos cuando tuvimos que resolver problemas? ¿A lo que les gustaba hablar de fútbol? ¿Las novelas? ¿Qué profesor? Ese sí que un tipo piola, ¿no? Nos pasábamos la hora hablando vanidades y sonceras. ¿Y era repiola eso o no? Claro que sí. Pero ¿y? Cuando pasaron los años y hubo que resolver el problema, ¿de qué nos sirvió hablar de fútbol en hora de clase? ¿De qué nos sirvió hablar de novelas? Realmente es interesante entender. Dios en su amor se ha manifestado. Él vino para alumbrar y la luz muchas veces no es cómoda. Como si no podremos esconder. Dios nos ayude. ¿Acaso pensás que porque lo haces en tiniebla y tu papá, tu mamá, la familia, el Estado no te ve, crees que Dios no te ve? La Biblia dice: para ti, Señor, es lo mismo las tinieblas que la luz. Porque su omnipresencia está en todo lugar, y antes que mi lengua module y una palabra yo diga, ya Dios sabe lo que hay en mi corazón. Eso nos cuesta entender, pensando que podremos negar o esconder lo que Dios es. Esta es la condenación. Es lo mismo las tinieblas que la luz, pero Él quiere iluminarnos. Dice en Juan capítulo 8 versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo repetimos Jesús? El que me sigue no andará en tinieblas. No el que escuchó de vez en cuando, o que le gusta, o que le parece. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y cómo seguirte? Señores, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Casi siempre, y Pablo dice, discúlpenme que les despierte con exhortación, pero soy apóstol y de parte del Señor les llamo la atención para que puedan caminar y andar en Él. En el capítulo 12 del mismo Juan, escuche bien, mi hermano, mi amigo, para no confundirnos y aquel día no nos sorprenda. Capítulo 12, versículo 36. Dice así la palabra del Señor: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. La luz vino al mundo, somos iluminados y tenemos que estar y permanecer. Es un presente, no un pasado. En el versículo 46 de este mismo capítulo 12 dice así: yo
dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. He venido a alumbrar, he venido a manifestar la gracia, estuve en la creación, yo soy la luz del mundo. Y dice con claridad, para que no permanezcamos en tiniebla. Y sabes que, como la creación en el principio, nuestra vida comienza a llevar fruto para la gloria del Señor. Dice luego en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18, da testimonio allí claramente aquel que por gracia fue alcanzado, interpelado por el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Fíjense qué interesante. Él perseguía, él creía que hacía lo bueno, pero la luz vino a él y allí fue interpelado. Y él cuenta en el capítulo 26, versículo 18, diciendo: para que abras los ojos a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hermanos, el mensaje de Jesucristo es un mensaje de vida, de luz, de gracia y de perdón. Muchos predican su evangelio. Lo que tenemos que predicar es el evangelio. Lo que tenemos que anunciar es a Jesucristo. Gloria a Dios por los hombres con dones, con virtudes, con toda clase de gracia y capacidad. Ojo, ojo, porque muchos quieren imitar. Tenemos que mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nadie nos va a mover. La culpa la tiene Juan, Pedro, Pepito y Andrés. Tengo algunos años sirviendo al Señor. Si hubiese sido por mirar, hermano, estaría en cualquier lado. Pero el Señor es quien dijo ser. Y le alabo y le doy gracia. Y al predicar a Cristo, Él hace el cambio en las vidas conforme su misericordia. Amén. Vamos a tener falla y seguimos teniendo falla, pero Él no falla. Él es la luz. Nosotros tenemos su luz. Y a veces nos agarra cuarto menguante, por ahí se nos agarra. Por ahí qué lindo es cuando es cuarto creciente, ¿no? Mira qué lindo, mira qué bueno. Más linda la luna llena. Cuando estamos en la plenitud, ay, te veo a ti, parece que veo al Señor. Y al tiempito, para atrás. ¿Dónde está la luz que brillaba? ¿Dónde está? No tenemos luz propia. Es el Señor que nos ilumina. Y depende de dónde estemos en el cosmos, vamos a tener más o menos. Pareces un ángel. Eres mi ángel. Bueno, especialmente cuando se enamoran. El problema después cuando viene la otra etapa, ¿no? No eres un tanto mi ángel. Y pasa, claro que pasa. A todos nos pasa y nos va a seguir pasando. Pero hay uno que es el verdadero. Y ese no cambia. No importa si existan los astros o no. Él sigue iluminando porque Él es la luz. Sigan pensando qué pasó hasta el cuarto día. Vamos a llegar en un ratito nomás. Es interesante. Dice claramente que Él ha venido, Él es el que nos lleva a nosotros para alumbrar los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios. Este es el mensaje. Satanás es la tiniebla, es la maldad, Cristo es la luz y la bondad y la misericordia. En Romanos 13:12 dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cuando leí este texto, automáticamente una pregunta surgió. Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Vivimos porque Él nos bendice? ¿Vivimos porque recibimos milagros? ¿O vivimos porque hemos conocido su gracia? Tengamos en cuenta esto. Guardemos ese depósito de la fe allí
esforzándonos en el Señor. En 2 de Corintios 4:4, Pablo escribe y dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al tener a Cristo tenemos a Dios y su gracia. Hermanos, tenemos una lucha, y muchas veces lo señalo, muy brava. ¿Sabes con quién es tu lucha, Fanny? Con la Fanny vieja. Eso que nos tira. Y así también Javier y Lucho y todos. Tenemos una lucha porque esta carne se queda, y yo no sé cómo, pero es como un código secreto. No quiere la carne estar en Dios. No quiere vivir en la verdad, en la luz, en la gracia. Esta carne se resiste. Como dijo alguien, tira para abajo, ¿no? Dirían los hombres, jala para abajo. Busca el placer, el bienestar, busca la apariencia. ¿Y si esto se va a convertir en polvo? ¿Cuánto dinero se gasta para tener buena presencia? Y la Biblia dice que el corazón alegre embolsea el rostro. Mire qué fácil. Se ahorraría un montón más, ¿no? Buscando al Señor y permaneciendo en su presencia. Oh, ese maquillaje ilumina. Mentira, hipocresía total. Te adorna para que parece que alumbres y tus ojos sean más bellos y tus labios y no se note tanto la oreja. Ese corte de pelo y es apariencia. Después de la primera noche te desplumas todo. Después de la primera lavada de cara, pues algunos casi ni se lavan la cara, ¿no? Como los gatos mojan el... Porque claro, mira, cuando buscamos al Señor y tenemos el corazón alegre, se hermosea el rostro, hallamos gracia, receta económica, preciosa para seguir adelante. Amén. El Dios de este siglo cegó, pero la gracia de Dios llega para que podamos seguir anunciando. Dice en el capítulo 4, versículo 6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es en nuestros corazones para iluminación. Que Dios nos bendiga, el que dijo sea la luz y fue la luz. Cuando viene a nuestras vidas nos alumbra, nos da luz de vida. Y quiero ir con ustedes cerrando Apocalipsis capítulo 22. Allí vamos a tener la respuesta del principio de quién alumbraba entonces a aquel mundo en tiniebla, y las tinieblas tuvieron que huir. Sabes, hermano, que todo lo precioso y bello es pasajero, porque el cielo y la tierra, señores, pasará, pero su palabra no pasará. Habrá salvación o condenación, cielo o infierno. Pasaremos la eternidad con Dios o en aquel lugar que fue preparado para el diablo y los demonios. Porque el diablo no hizo el infierno, ¿sabía, no? Dios hizo el infierno para el diablo. Y algunos hacen pactos con el diablo para pasarla bien. No la vas a pasar bien. Para que sepas, y cuando vaya a dormir, la cama en el infierno son gusanos. Imagínese usted acostarse en ese lugar, porque la conciencia no va a callarse, se recordará. Y sobre todo cuantas veces despreciamos. Pero Dios no juega, hermano. Él dio su vida en Cristo para que seamos salvos. Por eso, que Dios nos ayude. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Qué tristeza aquel Señor, alguna vez apartado de mí. Porque el Dios de amor es Dios de juicio. Él juzgará y te da a ti la oportunidad de decidir. Viene, nos alumbra, ¿qué hacemos con Él? ¿Lo despreciamos o reconocemos su gracia? Quiero leer en Apocalipsis, permítanme. Versículo 1, dice Juan, después, el mismo Juan que habló de esa luz que vino al mundo, después me mostró un río limpio de agua viva,
resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en la frente. No habrá allí, escuche, más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la luz que brilla e ilumina, y no hace falta estas lámparas, ni el sol, ni las estrellas. Esa es la gloria de Dios, es luz. Y sabe usted que la luz no se contamina. Puede estar en el lugar más horrible, hediondo, la luz no se contamina. Puede haber COVID y la peste negra, lepra y lo que sea, la luz no se contamina, sigue alumbrando. Dios es luz, Jesucristo es luz, y nos llama a nosotros a que seamos en Él la luz que el mundo está necesitando. Porque el mundo está tropezando y no sabe a dónde va. Donde Dios te has puesto, hermano, levanta tu dedo y señala. Jesucristo es la luz del mundo y quiere usarte para que seas un instrumento en sus manos. Versículo 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quieres una noticia de última hora? Jesús dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Si hubiese sido alguno de estos predicadores usados por Dios, aprovecha aquello que por gracia les dado para ministrar, para beneficio. Mas Dios en su gracia le dice, allí le muestra a Juan lo que el ángel dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Allí no habrá luz, allí estará el Señor. Todo lo artificial pasa. Todo lo artificial de la vida, por más que nos dé placer, en todo sentido de la palabra placer, todo pasa. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Muchos tratan de aparentar, muchos tratan de ser bien visto, pero la pregunta es personal. ¿Cómo estoy ante el Señor? ¿Cuál es mi actitud ante Dios? Jesús, la luz del mundo que trajo orden y creó, vino a nosotros por amor, y en esta mañana se vuelve a pronunciar con amor, invitándonos a que vengamos a Él y caminemos en Él. Es que no sé qué hacer, pues busca consejo. Hay gente que vivió más tiempo que tú, quizás no fue a la universidad, no tiene un diploma colgadito, pero te puede decir de algunos problemas de la vida. Seguramente, si vas con una pregunta sincera, te lo va a decir. Lo que nos pasa, y ya uno tiene que empezar a hablar, los que tenemos algunos años, los que ya peinamos canas algún tiempito, que a veces decimos una vez, 2 veces, y después, bueno, hace la tuya. Y después nos recordamos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no recibí el reproche cariñoso, amoroso? O quizás no tan cariñoso, porque los reproches no son muy cariñosos, amorosos. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? De cuántos dolores de cabeza me hubiese evitado. Pero bueno, tratemos de seguir compartiendo. Pero jóvenes que están aquí sepan que las personas mayores van a decir 1, 2, 3 veces. Y después no le van a decir más. Aprendamos a buscar en la sabiduría
de Dios su consejo por la palabra. Hoy tenemos unos buscadores maravillosos. Usted pone una palabra y allí aparece. Leamos la palabra, entendamos el propósito de Dios, para no equivocarnos, para que realmente se cumpla. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Y Jesús nos sigue diciendo como ayer: el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Que la luz que haya en ti, dice Pablo, no sea tinieblas. Porque si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo está en tiniebla. Todo pasará. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y no es mérito propio, es gracia, es misericordia del Señor. Yo les invito que se pongan de pie. Yo les invito a creer con todo el corazón. Y aquel Dios que vino, iluminó el mundo y disipó las tinieblas y quitó el desorden y luego creó la expansión, dice la Biblia que un día creará cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto va a pasar. ¿Saben cómo va a ser? Como una vuelta de página. Así de sencillito. Todo será nuevo. Esto que conocemos pasará. Todos los escritos, las notas, todo se va. Queda fuera, comenzará algo nuevo. Que Dios nos bendiga para asumir ese rol tan lindo como hijos de Dios, no despreciar su gracia, sino disfrutar de su amor. Te invito un momento a orar. Padre, gracias por manifestarte en Cristo. Padre, gracias por traernos a Jesús. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que nos estás invitando a salir de esas tinieblas, de esas pasiones desordenadas y vivir la experiencia hermosa de tu presencia en nuestras vidas.